Vivimos en un mundo en que creamos conexiones entre nosotros, diferentes pensamientos, diferentes creencias, gustos, disgustos, entre otros. A pesar de ello, logramos entablar relaciones que llegan a marcar nuestras vidas. Sin embargo, estas mismas conexiones pueden llegar a influenciarnos de manera negativa o positiva. Bienvenidos a Radicales Podcast, otra vez aquí. Aquí estoy con Cristian. Para ti, ¿qué es un amigo? Bueno, los amigos siempre se definen como esa persona con la que tú tienes para contar, para alguien que es externo a tu familia, que es la persona con la que tú cuentas para cualquier cosa en la vida. Normalmente yo considero que la palabra tal vez se ha relajado un poco hoy en día, porque lo que normalmente se le llamaba conocido anteriormente, hoy la gente los considera amigos, pero la gente en verdad en su vida tiene muy pocas personas que pueda llamar un amigo. Totalmente de acuerdo contigo. Para mí, comparto mucho lo que tú dices con el tema de que es un amigo. Para mí un amigo es alguien con el que tú entablas una conexión, que tú tienes mismos gustos, pero también tienen cosas que no son en común. Es alguien que puede estar para ti para las buenas y para las malas, y que muchas veces es más que un hermano, o sea, parece más hermano tuyo. Alguien en el que tú sabes que sí o sí tú le puedes contar tal cosa y te va a oír. Como que y al mismo tiempo te va a decir la verdad en la cara, porque eso es algo muy importante. Las amistades de hoy en día es más como, sí, vamos a reír, vamos a gozar, pero olvidamos la parte seria y hablar con la verdad ante el otro, por más que duela. Sí, la verdad es que, o sea, tradicionalmente el concepto de un amigo es una persona a la que tú le guardas lealtad, ¿no? Y obviamente una persona a la que tú admiras de una manera u otra y también tratan de complementarse el uno al otro en objetivos que tienen en común, como también simplemente en el hecho de el día a día. eh, y no solamente en grandes metas que tengan juntos, sino en el hecho de el soporte que cualquier persona necesita día a día en cuanto a ánimo, situaciones que se presentan, incluso hasta situaciones económicas. Todo normalmente si tenemos algún problema personal de esas índoles, siempre recurrimos, aparte de los familiares, a ese amigo cercano que tenemos. No, y muchas veces uno, en vez de recurrir al familiar, incluso recurre al amigo. Porque como dice la Biblia, hay amigos que se te muestran más como un hermano. Es algo tan hermoso como... Hay una frase que dice mucho de que esa es la familia que yo puedo escoger, porque la familia que uno tiene no la puede escoger. Sin embargo, tus amigos, tú tienes esa capacidad y libertad de hacerlo. Y yo pienso que los amigos son como bien importantes para nuestra vida porque, como tú mencionabas, de por sí están para nosotros para la buena y para las malas, pero también son personas con las que aprendemos a crecer. Sí, y en el caso de, espero no estar equivocándome, pero sí, en el caso de Abraham, creo que la Biblia lo menciona como el amigo de Dios en una parte. Sí. Y tiene mucho que ver, considero yo, con la famosa historia eh, cuando Dios lo visita y básicamente junto con dos personas más que asumimos que son los ángeles que luego van a la ciudad de Sodoma y Gomorra y sabemos cómo terminó esa historia. Pero en todo ese proceso, eh, Abraham recibe a Dios, recibe a los ángeles, le brinda comida, pasa tiempo con ellos, le brinda hospitalidad y al mismo tiempo Dios pues le corresponde hablando con él directamente y comentándole sobre los planes que tenía para Sodoma y también los planes que tenía para con él, que era la promesa de Isaac. Y es un buen ejemplo de lo que debe ser una amistad en una parte de ambos servirse el uno al otro. No, y como tú lo mencionaste, o sea, directamente las amistades, vamos a decirlo de esta manera, tú acabas de mostrar que Dios, que nos hizo su imagen y semejanza, estaba dentro de él que nosotros entabláramos amistad, no simplemente con él, porque la mayor amistad y la que yo digo que él siempre será nuestro mayor amigo es Dios.
Pero podemos ver que él dentro de su plan tenía eso, que nosotros pudiéramos entablar relaciones, conexiones con otras personas. Sin embargo, uno muchas veces no lo hace, o si lo hace de la manera errónea, que lamentablemente tendemos, como tú habías mencionado, que ya ahora tomamos la palabra amistad muy a la simpleza, de que ahora todo el mundo es tu amigo. Todo el mundo el que te está haciendo coro es amigo tuyo, pero no es verdad eso no es verdad. Hay personas que sí verdaderamente son tus amigos, que uno lo ve con el tiempo, que son aquellos que te aportan, y al mismo tiempo yo pienso que de cierto modo te, te quitan a veces, porque no todo es que color de rosa con las amistades. Y es algo como que, ¿cómo decirlo? Yo por lo menos con mis amistades, voy a hablar de una manera así más personal, desde inmediato que hablo con ellos hay como una conexión, hay como paz. Esa es la palabra, paz, que yo sé que con esa persona yo me la visualizo estando para mí, yo estando para ella, en las buenas y en las malas durante mucho tiempo. Sí, y ya, y, y siguiendo esa misma línea del tema bíblico, o sea, Dios es un ser relacional, según nosotros los cristianos creemos, una trinidad, una relación constante entre las tres personas de la Trinidad, y asimismo creó al mundo para relacionarse con él. Entonces, en esa base de afecto, que es lo que se conoce como amor en el sentido cristiano, es que las personas deben funcionar, y eso incluye lo que tú mencionas, de que el verdadero amigo, el que ama verdaderamente, te corrige, te exhorta, Ujú. y obviamente te va a ayudar a quitar ciertos pesos de tu vida que tú mismo tal vez no puedes verlo, que él sí lo puede ver, y viceversa tú también lo puedes hacer con él. Sí, incluso si mal no me recuerdo, en Eclesiastés 4:10 se menciona el de Salomón, el rey Salomón menciona que hay de aquel que se levante solo, que no tenga quien pueda levantarlo, porque es Hay del esencia, sol. hay del solo. O sea, gracias. O sea, para que uno vea de que a veces uno en la vida uno cree que uno puede solo, pero necesitamos de otras personas para que nos ayuden y al mismo tiempo nos hagan entrar en razón. O sea, es como algo tan precioso, pero al mismo tiempo necesitamos ser cuidadosos con ellas porque al ser personas con las que entablamos una relación, tenemos algo más personal, más cercano, fácilmente pueden influenciarnos, ya sea de una manera positiva o una manera negativa. No, y en el caso de Saúl y Samuel, por ejemplo, no tal vez no es obviamente perdón, eh, ob- Una amistad. una amistad, pero en el caso de Saúl y Samuel, es muy claro que Samuel tenía un agrado muy fuerte por Saúl y él no quería verlo caer. Ujú. Y él trató de delante de Dios salvaguardar su reinado, todo lo que se pudo, pero ya cuando Dios dio la orden, De que ya está bueno. cuando ya Dios dio la orden de que el reinado iba a pasar sobre él, Samuel ejecutó lo que tenía que hacer. Y eso es parte también de mantener tus principios Ujú. aún con personas que te agradan, por ahora que tú sientes cierta coinonía, si se pudiera decir. Mantener tus principios es lo que te lleva a poder corregirlos y exhortarlos cuando se necesita, o ser totalmente pues tajante con algunos puntos que se puedan presentar en el camino, porque eso es lo que puede permitir que, como también dice creo que en Proverbios, o no sé si Eclesiastes, ahora tal vez estoy un poco perdido, eh, el filo se afila con filo. Entonces, Ujú. eso es lo si, cuando dos personas tienen convicciones fuertes, es lo que puede permitir que a la larga puedan ayudarse el uno al otro a corregir los errores. Verdaderamente. Tú sabes que me hiciste recordar a Job. Si mal no me recuerdo, Job tuvo en el momento en el que estaba ya en decadencia, que él ya estaba, ya está bueno, Señor, quítame esto, que era un vaivén, un sub y baja con sus emociones, con todo lo que estaba sucediendo, vemos que se muestran amigos de él. Sí, tú me corriges ahí después, pero No, sí, son cuatro amigos. 4 amigos. Bueno, tres si aparece uno al final. Vamos a decir más o menos al final. Me acuerdo que los tres le decían, no, ya, deja eso, muérete, como que le daban lo negativo, le echaban más
leña al fuego de que ya no quiero saber de Dios. Sin embargo, si mal no recuerdo, llega el cuarto amigo, que es el que lo corrige a él, que le dice a él, mira, en esto es así, asá, el Señor fue el que te creó, Él es el que tiene control de toda la cosa, como que lo hace entrar en razón, a diferencia de otros amigos. Y uno ve cuán importante y valioso son ese tipo de amistades que te hacen caer en razón cuando tú lo necesitas, porque algo que yo he aprendido es que la mentira, que es lo que usualmente un amigo, entre comillas, te dice, te va a convencer, algo que te va a gustar. Sin embargo, la verdad, que muy pocas personas lo hacen en tu vida, a ti te va a doler. Sí, y en el caso de Job es muy interesante el hecho de que los amigos, en verdad, los tres amigos que fueron a intervenir en ese momento de, eh, digamos, de tragedia de Job, los tres amigos lo que estaban haciendo más que nada era atacar a Ujú. Job o empeorar la situación. Finalmente, el cuarto amigo, Eliú, que termina hablando, la Biblia no es clara en cuanto a si él estaba en lo correcto o no en las cosas que dijo, pero Dios finalmente lo que termina diciéndole a Job es que ore por sus amigos e interceda por ellos para que su ira no caiga sobre ellos por las cosas que ellos habían dicho que eran Wow. incorrectas. Entonces, finalmente, como quiera, en la historia, aunque tal vez no es el punto principal de esa historia, eh, los amigos de Job intervienen intentando hacerlo entrar en razón de que admita sus pecados, en el sentido de que admita que él sí cometió un error y él estaba siendo demasiado testarudo para admitirlo y que Dios no Ujú. tiene nada que ver con eso, sino que eso era culpa de él. Y luego Dios se termina manifestándose para que Job Wow. intervenga por ellos, porque al final ellos se equivocaron en todo lo que dijeron. Entonces, al fin y al cabo, era como, en cuanto al rejuego de la amistad en esa historia, tú tienes personas que están aparentemente desde una posición de bondad, queriendo que tú estés bien delante de Dios, Ujú. pero aconsejándote mal, y otra persona que para tiene que interceder por ellos para que sus errores entonces no tengan, aún ellos habiéndole hecho mal a Job, él tiene que terminar interviniendo por ellos para que sus errores no caigan sobre ellos tampoco. Entonces, la, la historia no es tal vez el foco principal, pero la amistad entre ellos al final termina siendo fructífera, Ujú. aunque no de la manera esperada, que tal vez ellos pensaban que tenían la razón, sino que su amigo Job que termina interviniendo por ellos, Irónicamente, o sea, el que estaba mal, al según final el ellos, que terminó. es el que termina salvándolos a ellos. Pero como tú dices, una forma, él está sirviendo a sus amigos. A pesar de lo que ellos hicieron, él está sirviendo. Al mismo tiempo está aplicando lo que es el amor. Porque cualquiera que tuviese amigos así, tuviera de que no, no, hombre. Yo lo voy a soltar en banda ya, porque que no puede ser. No, Y, porque al ah, final, y este no es el punto del podcast, pero al final en esa historia, para que no quede inconcluso, el punto es que todos estaban equivocados, todo. incluyendo a Job. Al final todo cometieron el error, porque al final y al cabo, humanos al fin, pero tú sabes que a mí me llama mucho la atención el hecho de que al final las mismas palabras de ellos, hasta cierto punto, influyen a Job en su manera de actuar. Y eso es algo que nosotros vemos constantemente en nuestra vida, que vemos cómo las acciones, los pensamientos y palabras, especialmente las palabras, porque la lengua, la boca en sí tiene mucho poder sobre nosotros y más si viene de alguien más. Y vemos como, por lo menos a mí me ha pasado, no sé, yo imagino que a ti también, que tú de repente empiezas a decir una palabra que hizo un amiguito tuyo y te dice, ¿de dónde fue que yo la saqué? O empiezas a escuchar cierto tipo de música, o tomas interés por una serie, una película, etcétera, etcétera. Y a veces no es uno mismo que lo tiene, sino fue porque alguien externo, alguien cercano a ti, que te lo influyó de cierta manera, tal vez indirecta o directamente, porque hay personas que intencionalmente lo hacen y otras que pasa porque pasa. Y yo, investigando sobre eso, yo me preguntaba de que, pero ¿por qué el ser humano hace eso? Además de que, obviamente, la razón es que nosotros somos por el tema del pecado y demás, es por el hecho de que nosotros queremos empatizar más con esa persona, queremos agradarle, porque esa persona nos cae tan bien, nos gusta tanto que nosotros queremos
llevarnos bien con él, queremos agradarle de cierto punto que diga, mira, es con el que yo quiero hacer, que quiero juntarme. Sin embargo, me pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos cometido el error de que por querer llevarnos bien con alguien, al final terminamos siendo influenciados de una manera negativa? No, eso normalmente en la mayoría de casos tiende a ser lo más común, que la gente termine influenciada de manera negativa cuando no tiene cuidado de cubrir quiénes son sus amistades. Pero en eso vuelve al punto de lo que hablábamos. Si tú no tienes convicciones fuertes, la presión a agradarle a una persona por lo que tal vez tú no eres, siempre va a ser un problema. Incluso tú no vas a ser un buen amigo por eso mismo, porque tú te terminas volviendo una persona que simplemente apoya lo del otro. A veces está una copia. Exacto. Y es cierto que eso tiene su lado negativo, pero en el otro lado, cuando tú te juntas con personas que verdaderamente te aportan y te suman, ese efecto multiplicador que se da en el relacionarte con una persona, eh, lo único que le va a hacer bien a cada uno, porque cada quien va a tomar del otro, de lo bueno que el otro tiene. Eso es cierto. Y, ¿cómo decirlo de esta manera? Cada quien toma lo bueno del otro. Pero yo me pregunto, uno como persona, digo, esto no es una pregunta más para el público que después la responde personalmente. Uno, ¿cómo está influenciando al otro? Porque, ok, tenemos que ser cuidadosos con él, y es otra pregunta. ¿Con quién es que tú te relacionas y cómo te está influenciando a ti? Si de manera negativa o positiva, si al final te acerca o no te acerca a Dios. Es algo que pienso que todos debemos de hacernos, por lo menos cuando estamos conociendo a una persona y ya queremos llegar al punto de querer llamarlo, él es mi amigo, yo lo quiero considerar como mi amiga, mi amigo, pero preguntarse, ¿cómo me está afectando a mí? ¿Cómo me aporta de esta manera? Porque al final, por más que uno se ría, por más que uno le gusta estar con esa persona, uno tiene que ser consciente de las ventajas y desventajas que tiene estar con ella, con convertirte en convertirla a esa persona en alguien cercano para tu vida. Sí, y al fin y al cabo eso es una pregunta que es muy personal y algo de introspección para cada quien, pero en mi caso yo conozco tanto de otros amigos como de personas, como de mí mismo, perdón, de situaciones en las que uno nota ese cambio gradual, a parecerse más a otro en vez del otro parecerse más a ti, digamos, Ujú. en vez de tú aportarle más al otro, el otro te comienza a aportar más a ti. Y muchas veces en casos que conozco de amigos, tienden a ser muy negativos los cambios y luego tal vez los padres o los familiares no se explican ciertas costumbres nuevas, pero tiene mucho que ver con esa situación de que eh, comenzaron a cambiar gradualmente y no se percataron de que ese cambio estuviera ocurriendo. Y si tú no haces eso a tiempo, pues te termina pasando como el caso de Roboam, el hijo de Salomón, que Mm, teniendo consejeros que eran de sus padres, los ancianos de la corte, ya los consejeros que, vamos a decir, le heredó su padre Salomón, terminó tomando el peor consejo posible de sus amigos de infancia y no se dio cuenta de que lo estaban influenciando a terminar desatando una guerra civil, básicamente. pero mira cómo al final, por estar escuchando el consejo malo y no sobrepensarlo o caer en cuenta así, No tener contrale, una convicción propia no, fuerte. no tener una convicción propia y fuerte. Y al mismo tiempo, si mal no me recuerdo en esa historia, los ancianos le recomendaron a él hacer Lo tal correcto. cosa, lo correcto. O sea, como, no eran ni que sus amigos, pero al final vemos como las personas que sí te aportan de manera correcta te van a llevar por un buen camino. Sin embargo, los que te aportan de manera incorrecta, tarde o temprano vas a terminar en perdición. Sí. Y Y es un caso muy contrario a lo que se ve con quien sería su abuelo David, con el caso de Jonathan, al que hubo siempre una lealtad de parte y parte.
y un mejor ejemplo de una amistad que sí las dos personas se sumaron el uno al otro en todo lo que pudieron. En el caso de Roboam, pues los amigos de Roboam lo que terminaron fue llevándolo al desastre. Y si mal no me recuerdo, creo que era en 1 Corintios 15, 33, menciona justamente que las malas compañías corrompen a uno. Sí, también los proverbios. Y los proverbios yo creo que es donde más lo dicen, ten cuidado con fulano, cuidado con el necio, aquello, el otro. O sea, el mismo Salomón es consciente de cómo las personas son igual de importantes en nuestra vida, pero al mismo tiempo el daño que pueden hacernos. Y no estaba planeado esto, pero mi pregunta es, ¿el cristiano en sí puede hacer amistades con el mundo? ¿Tener amigos del mundo en sí? Bueno, ya en el ahí ya es un tema de límites que la gente tiene que trazarse. Hay diferentes situaciones en las que tú te relacionas con las personas. ¿Y a qué me refiero? Hay personas a las que tú le cuentas tus intimidades, hay personas a las que tú tal vez le pides un favor, hay personas con las que tú trabajas diariamente, que van a depender de ti de una manera u otra. Y hay, vamos a decir, ciertos niveles de amistad, entre comillas, que tú manejas con las personas que son naturales de todo ser humano. Pero en el tema de las personas que influencian directamente en tu vida, obviamente como cristiano tú tienes que guardar los límites correctos de quiénes son las personas en las que tú entablas relaciones profundas. Y obviamente, si a esa persona, que se pueden dar casos, si esa persona no comparte tu misma manera de pensar sobre ciertos puntos y es una persona cercana a ti, tiene que haber una relación completamente de honestidad y lealtad, de que yo tengo mis convicciones, tú tienes tus convicciones. Funciona. Y esto no, y de ahí no pasamos, tú no me influencias a mí en estas áreas, tú no me influencias a mí en Yo te esa área. respeto a ti, tú me respetas a mí. Pero normalmente esas relaciones que en por lo menos lo que he visto de los cristianos que tienen relaciones de ese tipo, son personas que eran muy cercanos a ellos antes de convertirse o de Ujú. llevar una vida cristiana, y por lealtades que hay de tiempos que, situaciones que se compartieron desde la adolescencia, de la infancia o aún ya siendo adultos, se guardan esas relaciones porque hay muchas cosas que los unen independientemente de la fe. Pero ya dentro de la fe no es lo más recomendable que una persona comience a entablar relaciones profundas con personas que no comparten su fe, porque obviamente ya cuando estamos hablando de personas a las que tú le confías cuestiones privadas de tu vida, cuestiones que a las que le pides ayuda, además, puede terminar de una manera muy negativa a la larga, porque siempre va a haber una influencia. No sabrá aconsejarte de la manera que te pueda acercar a Dios y aportarte a crecer en tu fe. Y en el caso de, más obvio, por ejemplo, vamos a decir una relación, si tú ya eres una persona casada y tu mejor amigo cuando tú estás en el mundo, el que mujeriaba contigo, él no te va a saber decir nada si estás teniendo problemas en tu matrimonio. Claro, Y aunque es un amigo que tal vez fue muy cercano en su momento, por naturaleza esa relación va a tener que cambiar a una amistad muy diferente. Y a eso es lo que me refiero con cierta lealtad de que se mantienen, aunque ya una persona que no comparte el mismo estilo de vida contigo. ujú, Pero ya lo correcto es que eventualmente tú vayas pues desarrollando amistades dentro de la iglesia y dentro de tu comunidad de fe que sí vayan acorde con tu principio y que tú puedas confiarle pues lo que la gente llama una mejor, o sea, ser un mejor amigo tuyo ya dentro de la fe. claro. No, y con el mismo tema de la iglesia, hay veces que hasta dentro de la iglesia hay que tener cuidado con quién y que nos hacemos amiguitos. Es un tema de ver cómo nos aportan espiritualmente, cómo nos acercan al Señor y al mismo tiempo cómo nos corrigen, porque, vuelvo y repito, para mí un amigo es alguien que aporta y al mismo tiempo te corrige, y en amor, porque hay amigos que No, supuestamente no lo hacen en amor, y pero siempre es un tema de direccionalidad, o sea, hay personas que tienen, o sea, dentro de la iglesia tienen ciertas faltas, ciertas situaciones, ujú, ven en ti una persona que pues, es ese ejemplo para ellos ujú, y espera tener una amistad está contigo, contigo, aunque ellos están llenos de problemas, para que tú los ayudes a corregirse. claro. Y eso pasa constantemente y
así mucha gente, incluso dentro de las iglesias, llegan a desarrollar amistades muy profundas, porque se da una relación, vamos a decir, discipular y al mismo tiempo de amistad entre ambas personas. Pero eso siempre va a depender de la convicción de la persona, porque si tú obviamente no tienes la capacidad de discipular, ni de aconsejar, ni de exhortar a nadie, y personas se acercan alrededor de ti con problemas para que tú los ayudes, posiblemente tú vas a terminar con los mismos problemas a la larga. Fácilmente. Es un tema de ir, como tú lo dijiste, realmente, porque de verdad me encantó esa frase, servir y servir, o sea, ir sirviéndonos mutuamente, a, creciendo juntamente, porque al final de qué vale que nada más yo esté creciendo y tú sigas en el mismo lugar. ¿De qué sirve? Como habíamos mencionado con Eclesiastes, ¿de qué sirve que nada más hay del que esté solo? ¿De qué sirve que estemos los dos juntos trabajando en una amistad y al final yo no te esté aportando, tú no me estés aportando? No vamos a ningún sitio. Y algo que me gustaría ir para ya ir terminando es lo siguiente. Ya hablamos de nuestras amistades, ser cuidadoso con ellas, de cómo nos influyen, pero ¿cómo uno está siendo amigo? O sea, el mejor ejemplo de ser de alguien que nos puede enseñar a ser un verdadero amigo es Cristo. Vemos con Cristo que al Judas que lo traicionó, pero yo me imagino, yo sé que Cristo lo consideraba a él como su amigo también. Mira cómo él le dio la otra mejilla, cómo él aún así en amor lo sentaba en su mesa. Y eso es algo muy clave de él, que él, a pesar de las diferentes personas que tenía a su alrededor, él a todos los trató con amor, les supo corregir, les supo guiar y él confiaba en ellos. Porque, si mal no me recuerdo, cuando la noche antes o horas antes de él ser crucificado, él llamó a Juan, creo que era Pedro, no me acuerdo cuál era el otro que había llamado, para que Creo que era Juan, Jacobo y Pedro, para que creo. estuvieran con él, para que le hicieran esa compañía. O sea, el mismo Jesucristo nos muestra, Jesucristo que es Dios hecho carne, que no necesitaba de nada y nadie, muestra la importancia de tener amigos que nos acompañen en esos momentos. Y ya creo que me vi un poquito ahí, pero él es como el verdadero ejemplo de cómo debemos ser amigos. Y ok, ya uno hizo descarte de ciertas amistades, ya analizó eso, pero vuelvo y repito, cómo uno está siendo amigo ante el otro, cómo yo le estoy aportando al otro, cómo me estoy comportando, le estoy haciendo daño o le estoy haciendo bien. No, en el caso de, digamos, de éxito de las dos traiciones que recibió Jesús, la segunda siendo Pedro, cuando lo negó, eh, eso es verdaderamente con lo que cierra el Evangelio de Juan. Y es esa situación en la que Jesús no reniega de Pedro, sino que finalmente lo que cierra en la pequeña conversación que ellos tienen es de que eh, Jesús le dice que continúe apacentando sus ovejas. Y al final sabemos que Pedro fue el, se recuperó de esa situación Ujú. porque el Señor le mostró misericordia y terminó dirigiendo la iglesia de Jerusalén y, así, y al mismo tiempo, según la tradición, crucificado igual que, eh, perdón, pidiendo ser no crucificado igual que Cristo, porque No, sino al revés, porque él consideraba que no era digno de ello. Y ese es un buen caso, a diferencia del de Judas, de qué pasa cuando, cuando las personas se abren, pues, verdaderamente a entablar relaciones de un amor profundo del uno al otro. Y de servirse el uno al otro, de exhortarse mutuamente y de perdonarse, más que todo, porque es parte amén. importante y más el cristiano, como se va a presentar se va a ver en muchas situaciones en las que puede ser abusado por otros, porque tú tienes que estar abierto a interactuar con la gente, Ujú. a compartir con ellos, a servirles, a ser su amigo hasta donde sea lo aceptable. Tú te vas a ver en muchas situaciones en las que las personas te van a hacer muchas faltas y tú te vas a ver en esa misma situación también de Jesús de perdonar, aunque las personas te hagan lo que te hagan. Amén. No, y yo creo que ya hemos hablado más que suficiente sobre el tema y pudiéramos ir concluyendo sobre ello.
a mí me gustaría dejar una exhortación. Yo imagino que tú también tendrás una. Y es más para el público. Primeramente, yo he hecho muchas preguntas, pero es que me gusta interactuar de esa manera, preguntar, hacerte reflexionar. Pero, primeramente, con quién te estás reuniendo? ¿Con quién estás relacionándote? ¿Te está aportando de manera positiva? ¿Te está aportando de manera negativa? ¿Te está acercando al Señor? ¿Necesitas poner límites como habíamos hablado? Porque a veces a uno no le cuesta en realidad poner los límites, y más si es con alguien que ya le tiene mucho cariño, pero cuando es necesario hay que hacerlo. Y mi última pregunta es, ¿qué clase de amigo estás haciendo tú? ¿Estás haciendo de una manera que aporta al otro? ¿Estás siendo luz en medio de las tinieblas? ¿O es todo lo contrario? Y por mi parte, finalmente lo más importante es que eh, trabájate, o sea, trabájate a ti mismo en tu vida espiritual, en el Señor, para que tú puedas manejar las diferentes situaciones que se presentan con las amistades que uno tiene, las malas interacciones, las malas influencias, porque si tú no trabajas tu espíritu y tu mente en un primer lugar, no vas a tener manera de cómo ser una buena influencia al mismo tiempo no dejarte influenciar por los demás. Porque normalmente cortamos eh, las personas que son influencias negativas para nosotros, pero también tenemos que nosotros tratar de ser buenas influencias para las demás personas. Amén. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya sido de mucha bendición este episodio y que puedas meditar en ello durante la semana. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Estaremos orando por ti. Y si tiene algún comentario, pregunta, duda, déjanoslo saber en los comentarios. Y bueno, eso es todo por hoy. Bendiciones.